Bueno, al igual que siempre, pese a que ya hemos orado para pedir la bendición de Dios sobre el culto, a mí me gustaría volver nuevamente a orar y pedir la dirección de Dios sobre este rato de estudio bíblico. Entonces voy a invitarle a que nos pongamos en oración. Oremos. Padre, gracias por esta mañana nuevamente, porque siempre, Señor, podemos ver tus maravillas, tus obras. Y Señor, como dice bien tu palabra, no tenemos excusa. No hay excusa para decir que tú eres un Dios bueno, maravilloso, poderoso. Señor, estamos entrando a un estudio en el cual nuestras mentes finitas quedan totalmente limitadas, en el cual, Señor, nuestra comprensión quizá muchas veces se va a ver limitada, pero es tan maravilloso, Señor, exponernos a tu majestad, a todo lo grande y poderoso que tú eres. Y Señor, ruego que por favor nos des el entendimiento a través de tu Espíritu Santo en tu palabra para conocerte y comprenderte. Tú has dicho en tu palabra, oh Señor, que eso eres lo que tú deseas. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el inteligente en su inteligencia, que no se alabe nadie en nada que otra cosa, ni el rico en sus riquezas, sino que si alguien ha de alabarse por algo es en conocerte y entenderte. Y Señor, no porque busquemos una alabanza, sino porque busquemos exaltar tu nombre a través de las buenas obras y a través de nuestro vivir, queremos conocerte, queremos entenderte. Esa es mi petición en esta mañana, Señor. Y específicamente, Señor, al entrar al estudio de tu santidad, ese atributo que, Señor, te pone en alto y te pone en un puesto que es el que debes de estar, pero que nosotros muchas veces obviamos, que nosotros muchas veces dejamos de lado, Señor, y minimizamos tu santidad o si no, la ignoramos por completo. Ruego, Señor, que en esta hora que vamos a estar meditando sobre tu santidad, que podamos, Señor, humillarnos ante ella y que podamos aprender y exaltarte, darte la honra de vida a tu nombre. En el nombre de Cristo, amén y amén. Vamos a continuar con el estudio, la serie de estudios bíblicos sobre los atributos de Dios. Y una de las cosas que yo tal vez he mencionado es que cuando estudiamos los atributos de Dios, cualquiera que sea el atributo de Dios, siempre nos vamos a encontrar con el pensamiento de que esto es demasiado grande para mí. Siempre que, o tal vez en el caso de Job, no sé si ustedes recuerdan cuando Job, después de que Dios se presenta delante de él y le habla y le expone y le confronta, el sentimiento de Job, la respuesta de Job es, esto es demasiado grande para mí. No puedo comprender y nosotros estamos en lo mismo. Así es que no nos sintamos, hermanos, cuando estudiamos esto que estamos estudiando, que no podemos comprenderlo y sentirnos frustrados. Más bien, nuestra actitud debe ser de sentirnos maravillados, porque Dios es grandioso y aunque tal vez no podamos comprender a cabalidad su majestad y lo grande que es Él, podemos entender que podemos confiar en Él, que podemos depositar toda nuestra fe en Él porque Él es grande, Él es poderoso, Él es inmutable, Él es el que Él es. Y lo digo porque yo sé que tal vez en algunas de las ocasiones que hemos estado estudiando, yo quiero ir bien profundo en el atributo y profundizar y ver cosas que tal vez se ven inclusive en clases de teología, pero a mí me interesa que nosotros dejemos de andar como, por así decirlo, en la liviandad y que nosotros entremos a estudiar al Dios verdadero, al Dios que se revela en las páginas de la Escritura. Entonces, eso es nada más como que lo tenía en mi corazón y quiero motivarnos a que entremos con ánimos y con deseos. Hoy vamos a estudiar específicamente el tema de la santidad de Dios. A diferencia de
quizá la Trinidad de Dios o algún otro atributo, la Biblia expresa en innumerables ocasiones que Dios es santo. Entonces eso es un atributo que no podemos negar que Dios lo tenga. No hay nadie que pueda decir Dios no es santo, porque la Biblia claramente nos refleja eso. Veamos algunos pasajes. En Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y nuestros pecados. En primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 2, nos da la declaración y nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Claramente dice, no hay santo como Jehová, Él es santo. Primer libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 20 dice: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Salmo 71, verso 22 dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Nuevamente, no podemos negar en absoluto el hecho que la Biblia declare y nos diga que Dios es un Dios santo. Un verso más, Salmo 99, versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Y qué es lo que dice de Dios? Él es santo. Y si nos vamos a Isaías, porque esos son solamente unos pocos pasajes de los muchos que declaran la santidad de Dios. Si nos vamos a Isaías, vamos a encontrar en innumerables ocasiones que se habla del Santo de Israel. Y se está refiriendo a nuestro Dios, el Santo de Israel. Una de las cosas que yo quiero que tengamos en claro o que entendamos es que cuando entramos a ver este atributo de la santidad de Dios, debemos destacar que este tiene una importancia que es trascendental. La santidad de Dios tiene una importancia que es trascendental. Si nosotros le quitáramos la santidad a Dios, simplemente sería casi equivalente a quitarle la divinidad. Y la Biblia misma le da una importancia grande a la santidad de Dios. Por dos razones: por la frecuencia con que se menciona en la Escritura. Ya vimos unos pocos pasajes. Isaías se especializa en declarar ampliamente y frecuentemente que Dios es santo. Inclusive si nos vamos allá a Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando se da la adoración celestial, cuando allá se menciona y se ilustra a todos los santos de todas las eras que van a estar alabando y adorando a Dios, ¿cuál va a ser el canto que van a elevar según Apocalipsis? Santo, santo, santo. Entonces, la santidad de Dios tenemos que tomarla con mucha seriedad y con mucho, porque la Biblia la menciona y la da con mucha seriedad. Otra de las razones también es el énfasis que la Escritura le da. En Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se menciona, en Isaías 6 es la visión que tuvo Isaías de Dios. Recuerden que él tiene una visión y se encuentra al Rey, al Señor de señores, y hay unos serafines que están volando alrededor del trono de Dios y también están cantando. ¿Y qué es lo que están cantando? Santo, santo, santo. Y allá en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8, como ya lo mencioné, menciona el cántico que elevan los santos del Señor a Dios, y lo que cantan es santo, santo, santo. Para completar esta idea que les quiero dar, quiero completarla con un comentario que escribió un puritano del siglo XVII que se llamaba Stephen Charnock. Él escribió un libro acerca de los atributos de Dios que dicen que es una obra grandiosa acerca de ese tema.
Yo no lo tengo porque solo está en inglés y es muy caro. Entonces no lo compré, pero en un libro venía este comentario. Dice, se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra cosa. Esta cualidad va como un epíteto junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En este resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Y aquí quiero hacer la aclaración. No estoy diciendo que los otros atributos divinos no sean importantes. Son importantes. Cada uno de los atributos divinos son importantes. Pero cuando llegamos al punto, al atributo de la santidad de Dios, tiene una trascendencia que es aún mayor. Porque no es porque Daniel lo diga, sino es porque la Biblia nos lo muestra. Se menciona al Dios santo. Y como menciona el escritor aquí, en muchas ocasiones se dice su santo nombre. Entonces, de entrada quiero que pensemos en eso. Estamos a punto de empezar a estudiar un atributo que tiene gran importancia. Y tiene gran importancia no solo para que veamos a Dios como lo es Él, sino también para que nos veamos a nosotros mismos lo que nosotros somos. Porque al enfrentarnos a la majestad de Dios, vemos lo que nosotros somos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver 4 cosas. Hoy y la próxima semana vamos a ver otras, todavía en el tema de la santidad. Hoy vamos a ver la definición de santidad, vamos a ver las características de la santidad de Dios, las implicaciones de la santidad de Dios, y vamos a terminar viendo una visión de la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta mañana, si el tiempo nos alcanza. Yo creo que sí. Lo primero que vamos a ver es la definición de santidad. Y aquí, en realidad, no creo que haya tanto que ampliar, porque creo que en varios estudios bíblicos o en varias cosas hemos estudiado acerca de esta definición de santidad. La palabra santo, que viene del hebreo kadosh, que básicamente significa puro o consagrado. El término también puede referirse a separado o puesto aparte. Siempre que se menciona la palabra santo, al menos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que fue escrito originalmente en hebreo, es esa palabra kadosh. Y esa palabra kadosh se le atribuye a algo que es sagrado, a algo que es puro. Y también en muchas ocasiones se le atribuye a algo que ha sido consagrado, algo que ha sido apartado para algo especial. Entonces no es algo de uso común, sino que es algo que ha sido separado para un uso especial. Vea que en la Biblia encontramos en ocasiones donde esa misma palabra se le atribuye no a Dios, sino a otras cosas. Por ejemplo, se le atribuye a objetos. En Números 5:17 dice, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Habían objetos que se denominaban santos. Ahora, no porque el objeto tuviera un poder en sí o una esencia en sí, sino porque el objeto había sido destinado, separado del uso común para algo en especial. Entonces, aquí se está hablando del agua santa, no es el agua de los católicos, ¿verdad? El agua bendita. Es el agua que se utilizaba en todo el proceso sacrificial del Antiguo Testamento, y esa era un agua que era consagrada, era separada, no era utilizada para otra cosa más, sino que para el sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Era un agua santa, un agua separada. También habla acerca de lugares. En Levítico 24:9 dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí habla de un lugar que era santo, un lugar que había sido destinado, separado, para un uso específico, un uso sagrado. Hay más cosas. Se habla de días santos. En Nehemías 8:9 vemos
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí, si recuerdan, cuando Jaime nos enseñaba acerca de Nehemías, el día que se leyó la ley del Señor, desde la mañana hasta el atardecer, y que el pueblo lloraba, ese día, por ser un día tan especial, por ser un día, Nehemías dice, hoy es un día santo, hoy es un día consagrado, porque no es un día común y corriente, es un día que vamos a separar para alegrarnos en el Señor, que la ley del Señor ha sido leída, que ha sido expuesta después de tanto tiempo de que estaba sin hablarse, sin mencionarse. En la Biblia menciona que el pueblo de Israel es el pueblo santo. Números 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Nuevamente, se menciona en la Biblia en muchas ocasiones, el pueblo de Israel es algo santo, en el sentido que Dios desde antes de la fundación del mundo separó a ese pueblo para que fuera su pueblo especial. No era un pueblo común y corriente, sino que era algo especial. Aquí podemos ver la contraposición de algo que es común, algo que es normal, a algo que es especial y separado. Cuando hablamos del término santo, la definición de santo es algo que es separado, es algo que es apartado completamente. Y es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, yo les puedo decir, este teclado es santo. Y no es porque sea muy espiritual y porque las notas que de él broten son súper espirituales, sino porque este teclado lo hemos utilizado específicamente para la obra del Señor. Este teclado nunca va a ser utilizado en un conjunto de baile que se haga en otro lado, porque ha sido santificado. Ahora, aquí es donde quiero que veamos la diferencia del término santo aplicado a una cosa, a un lugar, a un pueblo o a lo que sea, con el término santo cuando lo decimos acerca de Dios. Con respecto a Dios, cuando utilizamos la palabra santo para referirnos a Dios, estamos hablando de que Dios es perfectamente puro. Vayamos por favor al libro de Levítico. Levítico capítulo 11 y versículo 44. Leo para ustedes, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. En el contexto, aquí Dios está hablando acerca de animales inmundos y de animales que son limpios. Está hablando de pureza e impureza. Y cuando Dios le dice a su pueblo, ustedes no deben de contaminarse, la razón que le da, ¿por qué es que ustedes no deben de contaminarse? Porque yo soy santo, yo soy puro. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos a que en Él no hay mancha alguna. En Él no hay pecado, en Él no hay ni siquiera pensamiento de pecado. Dios es completamente puro. Eso inmediatamente nos eleva a Dios a un punto sumo, inalcanzable por nosotros, porque nosotros todos somos pecadores y todos, cada uno de nosotros, pecamos. Pero Dios es santo, es puro, y no solamente es puro como una pureza que de repente se pueda manchar, o una pureza que en algún momento estuvo sucio y llegó a purificarse, sino que su misma esencia es pura en sí misma y siempre lo ha sido porque Él es un Dios inmutable. Entonces, ese es Dios cuando nosotros decimos Él es santo, Él es puro. No hay tal cosa
como que alguien pueda decir, ¿por qué Dios hace este mal? ¿Por qué Dios me da este mal? Porque Dios no da mal, y aquí me refiero mal en el sentido de pecado. Dios, en Él no hay ni una sola manchita de impureza. Él es absolutamente puro. Y otra cosa también, Dios es completamente separado. Y vamos entonces a Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Andrés, ¿me puede ir a traer un vaso con agua, por favor? Éxodo capítulo 15 y versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es una pregunta que nosotros conocemos la respuesta, ¿verdad? Nadie. Esa es la respuesta, la única respuesta adecuada, nadie. Y vean la segunda pregunta que dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? O sea, no solamente que Él es santo, sino que Él es magnífico en santidad. ¿Qué nos quiere decir eso? No hay nadie como Él. Nosotros podemos atribuirle a un teclado y decir que Él es santo, podemos decir que nosotros somos santos, pero no nos comparamos, nos llegamos siquiera cerca de ser lo santo que es Dios. Él es separado completamente. Él es separado absolutamente de su creación, de cualquier cosa. ¿Quién como tú? Y vayamos al otro texto en Isaías capítulo 40 y verso 25. Isaías capítulo 40 y verso 25. Nuevamente aquí Dios menciona, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Él es el santo. Nosotros podemos ser un santo, uno entre muchos, pero Él es el santo. ¿Entienden la diferencia entre los artículos que se mencionan aquí? Es un santo a el santo. Él es el santo. Y no hay nada con que lo podamos comparar. Por eso quise poner la santidad de Dios después de lo que vimos la semana pasada, la soledad de Dios. Porque cuando vemos la soledad de Dios podemos comprender que Él es único y que no hay nadie como Él. Y cuando vemos la santidad de Dios tenemos que aún ampliar más nuestro conocimiento de que Dios es absolutamente separado de nosotros, separado de cualquier cosa. Como mencionaba la semana anterior, no podemos decir que Dios es semejante a un arcángel más que semejante a un gusano de la tierra. No hay nada que nosotros podamos decir que está más cercano a Dios. Muchas gracias. No hay nada que podamos con lo que podamos comparar a Dios. Él es completamente separado. Cuando decimos Él es el santo, Él es completamente aparte. Para ampliar más la santidad de Dios, entonces vamos a ver dos características de la santidad de Dios. Podrían haber más, pero yo quiero resaltar únicamente estas dos, que creo que con estas dos nos hace comprender vastamente lo que es su santidad. Primero que nada, la santidad de Dios es inherente. Y aquí yo sé que tal vez, como yo me quedé bateado cuando yo vi esta palabra, puede que ustedes se haya quedado bateado también. Según la Real Academia Española, la definición de inherente es que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Entonces, cuando decimos que la santidad de Dios es inherente, decimos que la santidad de Dios es parte de su misma esencia. No es algo que Él pueda tomar o dejar.
no es algo que Él deba de adquirir o pueda perder. La santidad de Dios es algo que brota de sí mismo. Es algo que Él mantiene y no disminuye, no crece, no la pierde, no la adquiere. Es algo que está completamente pegada a Él. O sea, Dios no camina sin su santidad. La santidad de Dios no es como nosotros, que tenemos que poner toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo, y todavía nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr, sino que tiene que venir el Espíritu Santo a empoderarnos para nosotros llegar a ser santos. En cambio Dios, Él es santo. No fue que Dios en alguna época pasada no era santo y llegó finalmente a hacerlo y tiene que luchar por cuidar su santidad. No, Él es santo y nunca va a dejar de serlo. Su santidad es inherente. Así como se pega un huevo al sartén si no le echa aceite. Inherente. No se despega. A mí me ha pasado mucho cuando cocino. ¿A ustedes no les pasa? Vea lo que dice este escritor A.W. Tozer. Dice, santo es la forma en que Dios es. Para ser santo, Él no se conforma a unas normas, Él mismo es la norma. Él es el absolutamente santo, con una plenitud incomprensible e infinita de pureza que es incapaz de ser distinta a como es. Porque Él es santo, sus atributos son santos. Es decir, que cuando pensemos como perteneciente a Dios, debemos de pensarlo como santo. Pensar en Dios es pensar en un ser que es santo, que sus atributos son santos. Ahí mismo, en el mismo tema de la inherencia de la santidad de Dios, vemos dos pasajes. Éxodo 3:14, y este Éxodo 3:14 ha estado en cada uno de los estudios bíblicos, pero esa palabra, esa frase, yo soy el que soy, nos da a nosotros a entender que Dios no es como nosotros, de que yo digo, yo soy el que no quiero ser y quiero ser otro, ¿verdad? Queremos ser santos, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos quizá no lo somos y muchas veces nos encontramos nosotros como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Pero Dios, nunca hay tal pensamiento en Él. Él es siempre, Él es el que es. Y cuando hablamos de que Él es santo, Él es el que es. Dios es santo. Y no deja de serlo. Y esa es la santidad de Dios. La estabilidad que hay en su santidad. Y Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando este texto en Apocalipsis nos dice, solamente tú eres santo, le dice a Dios, es porque es la verdad, solamente Dios es santo en esencia. Nosotros podremos llegar a ser santos, pero no por nuestra misma esencia, pero no porque nosotros seamos santos, o porque lo podamos producir por nosotros mismos. Nosotros podremos llegar a ser santos porque hay una fuente de santidad, y ese es nuestro Señor. No porque nosotros podamos producir santidad. Él es santo y Él es el único que es santo. ¿Entendemos entonces una frase que tal vez muchas veces se ha utilizado para quedarse en la mediocridad de decir, no, solamente Dios es santo? Sí, solamente Dios es santo, pero no quiere decir que nosotros no podamos llegar a ser santos, porque si Él es santo, nosotros podemos llegar a ser como Él, por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Ok, esa es una característica de la santidad de Dios, y eso tienes que hacer comprender que la santidad de Dios, como yo le dije al principio, es algo trascendental. Y de hecho, aquí está también esa característica, la santidad de Dios es trascendente. Y la palabra trascendente en la Real Academia Española dice que está más allá
de los límites de cualquier conocimiento posible. Entonces creo que es totalmente aplicable a la santidad de Dios, porque nuevamente, y yo sé que yo utilizo mucho el compararnos, y no porque nosotros podamos compararnos con Dios, sino para que nosotros veamos lo vasto que es la santidad de Dios. Nosotros tenemos una santidad que no se compara, que no tiene ciertos límites. La santidad de Dios es algo que va más allá, inclusive en nuestro entendimiento. Vea, si yo utilizara, hermanos, un año para hablarles a ustedes acerca de la santidad de Dios, me quedaría corto en el tiempo. Y no podría profundizar en cada una de las páginas de la Escritura para poder explicarles acerca de la santidad de Dios. Y no porque yo la entienda, sino porque simplemente no, es tan amplia y tan vasta. La santidad de Dios va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. Si hiciéramos un ejercicio ahora y yo les dijera, hermanos, cerremos nuestros ojos e imaginémonos la santidad de Dios. Y por más alto que vuele nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, pensando acerca de la santidad de Dios, se queda corto. Nos quedamos cortos en pensar acerca de la santidad de Dios. Vea lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 2, ya lo veíamos antes. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Sí, hay cosas santas, hay lugares santos, hay un pueblo santo, hay gente que es santa, pero no hay santo como nuestro Dios. Él es totalmente trascendente, va más allá de nosotros. Algo que me gustó mucho de Paul Washer, él dijo algo que es muy cierto. Dice, la distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, lo mismo pero más grande, sino cualitativa. Dios es un ser completamente diferente. Nosotros podríamos llegar a pensar en que la santidad de Dios es, ok, nosotros somos santos, entonces Dios lo que es, Él simplemente es más santo, en una forma cuantitativa, de cuánto. Pero no es así, Dios es cualitativa, de calidad. Nosotros somos santos, pero la calidad de santidad de Dios es totalmente diferente a la calidad de santidad de nosotros. Entonces, cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos, como dije, es que es algo inherente, que está totalmente unido a Él y que es algo trascendente, que va más allá de lo que nosotros podamos pensar o creer. Esas son características de la santidad de Dios. Vamos a ver implicaciones de la santidad de Dios. Y también voy a mencionar solamente 2 implicaciones. Podríamos encontrar más, pero yo creo que estas son las pertinentes ahora. Implicaciones de la santidad de Dios. Primero, Dios está separado de todo lo que es profano y pecador. Dios está separado de todo lo que es profano y pecador. Y quiero profundizar bastante y que vayamos a ver bastantes textos de la Biblia con respecto a esto. Empecemos con 1 Juan capítulo 1 y versículo 5. Acompáñenme por favor a 1 Juan capítulo 1 y versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Vean lo que está diciendo aquí de Dios. Dios es luz. Él no es como luz, no es una comparación. Él es luz. La luz tiene la capacidad de eliminar la oscuridad, ¿verdad? No hay que ser muy sabio para pensar eso. Y vean lo interesante de este tipo de luz que es Dios. Es una luz en la cual no hay oscuridad. Si nosotros estuviéramos en este momento de noche y encendemos las luces de este lugar, aún habría lugares en los que habría oscuridad. Por ejemplo, allá debajo de aquellas gradas habría oscuridad. Por ejemplo, en los cuartos estos habría oscuridad. O inclusive en la sombra que nosotros podamos reflectar, ¿verdad?
hay oscuridad. Es una parte en la cual la luz no llega. Cuando hablamos de que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, es que es una luz que ilumina absolutamente todo y no hay una sola parte donde haya oscuridad. ¿Y qué es lo que está dando a entender este texto? La santidad de Dios es tal que no hay nada profano ni pecador en Él. Simplemente, Él está separado completamente de cualquier pecado, de cualquier cosa profana. Esa es la santidad de nuestro Dios. Eso es lo que implica. Veamos más textos para seguir completando nuestra idea. Salmo capítulo 5 y versículo 4. Salmo capítulo 5 y versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ese es Dios. Dios no se complace en la maldad. ¿Y qué es lo que dice la segunda parte? El malo no habitará junto a ti. Dios no puede estar cercano al malo, porque Él es santo. Y esa santidad de Él implica que Él tiene que estar separado de todo lo que sea pecador y profano. Vea que el versículo 4 nos dice, Él no se complace en la maldad. Y yo no sé, hermanos, pero cuando yo leí este verso y hoy en la mañana estaba meditando en él, yo veía la santidad de Dios y yo decía, cuán viles y pecadores somos nosotros. Y muchas veces nosotros queremos pasar por ligera la santidad de Dios diciendo, ay no, Dios me perdona este pecado. Que Dios me perdone. Tal vez estamos en un grupo de personas y vamos a hacer un chisme, que Dios me perdone, pero lo hago, lo digo. Ah, no, voy a cometer este pecadito y yo sé que Dios me perdonará. ¿Y ustedes creen que Dios se complace en eso? ¿Y ustedes creen que Dios está ahí diciendo, sí, está bien, te voy a pasar por alto ese pecado? Adelante, yo sé que lo estás haciendo por una muy buena causa. No se complace. ¿Qué es lo contrario a que Él se complazca? Es el aborrecimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Es otra de las implicaciones, pero no nos vamos a ir hasta ahí ahorita. Y la segunda parte del verso dice, el malo no habitará junto a ti. Hay tantas personas que usted les puede preguntar en la calle y puede hacerle ver su maldad. Y personas que dicen, sí, yo soy malo. Pero Dios es un Dios de amor. Y yo sé que Él me va a perdonar, aunque yo sea malo. ¿Qué dice el texto? No lo estoy diciendo yo, hermanos. El malo no habitará junto a ti. No habitará junto a ti. No habitará junto a Dios. Él tiene su santidad, demanda que Él esté completamente y absolutamente separado de la maldad. Job capítulo 34 y verso 10. Estamos en Salmo, nada más nos vamos al libro anterior, a Job capítulo 34 y verso 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Cómo tiene que estar la impiedad y la iniquidad de Dios? Lejos. Tiene que estar lejos, porque su santidad, repito nuevamente, demanda que la maldad esté lejos. Otro más, Isaías capítulo 59 y versículo 1 y 2. Isaías 59 versos 1 y 2. Dice así:
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vea qué interesante lo que dice esto. Acerca hacia el pueblo de Israel le dice, Dios todavía, la mano de Dios no se acorta para salvar. Su oído todavía está dispuesto a escuchar. Pero el pecado que ustedes tienen ha creado una brecha de separación entre ustedes y Dios. No porque Dios se haya separado, sino porque la santidad de Dios demanda que no esté cerca del pecado. Muchas veces nos hallamos a nosotros con nuestros pecados sin confesar y queremos que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros. Queremos que Dios nos escuche y que Dios esté cerca de nosotros, pero nosotros conscientemente tenemos pecado en nuestra vida y creemos que Dios va a decir, sí, yo, como soy un Dios amoroso, te voy a recibir, porque soy un Dios amoroso, te voy a recibir aún con tu pecado. Una de las cosas que yo personalmente hago, siempre que en mi oración personal a Dios, trato de hacer siempre, lo primero que hago es pedirle perdón a Dios. Porque yo sé que una oración delante de Dios con pecados y confesar, yo mismo estoy separado de Él, porque su santidad demanda eso. Él está dispuesto a oír, está dispuesto a salvar y está dispuesto a perdonar, pero no hay unión entre Él y el pecado. ¿Me explico, hermanos? Y Habacuc 1:13a, solo la parte A dice, porque creo que esto dice claramente, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios es tal, hermanos, que Dios no puede ver el mal. Él ve la maldad y Él quita su mirada de eso. Esa es una implicación de esa santidad de Dios. Esa tiene una implicación, podemos decir, subsecuente. Y es que Dios no hace que nadie peque tampoco. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie? Porque Dios está separado de todo lo que es profano y pecador, porque Él es santo. Él está separado. Y por eso es que la palabra santidad habla de separación, como yo lo hablaba al principio. Implicación es, número uno, es que Dios está separado de todo lo que es profano y pecador. Y también la segunda, Dios odia el pecado. Lo odia, lo aborrece. Vayamos a Deuteronomio capítulo 25 y verso 16. Deuteronomio capítulo 25 y verso 16. Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿Qué es cualquiera que hace esto? Recordemos lo que es el libro de Deuteronomio. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? Es una repetición de la ley, es un resumen que se está dando de la ley. Y está mencionándose la ley del Señor, y específicamente en estos últimos está hablando de leyes que son, según el título que le da la Reina Valera, son leyes humanitarias. Y termina esta sección diciendo, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Pensemos en la palabra abominación. Si usted la busca en el diccionario, habla acerca de algo que es repulsivo. Y muchas veces se le habla, y creo yo que es muy cierto, algo que es vomitivo, algo que da la sensación de vomitar.
Ahora, imagínese algo que le dé demasiado asco a usted y que usted cuando lo huela o cuando lo vea le haga tener esa sensación de vomitar. Esa es la sensación que Dios tiene hacia el pecado. Le repulsa el pecado, lo abomina. ¿Y qué es lo que abomina también? Y esto es algo que es importante, ¿verdad? Cualquiera que hace esto, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la acción o al que le comete la acción? Cualquiera que hace esto, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Al que la comete. El que comete pecado le es repulsivo al Señor. Cualquiera que hace injusticia. Sigamos, queremos ver más versículos. Algunas veces uno quiere detenerse, pero hay que estudiarlo. Este salmo ya lo leímos, pero quiero que leamos el versículo 5 después, que está después del 4. Salmo capítulo 5, versos 4 y 5. Salmo capítulo 4 y versículos Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios demanda que Dios odie el pecado. Y no solamente un odio que Él de repente puede tolerar, sino que es un odio que le provoca un aborrecimiento hacia el pecado. Y a mí algo que me destruye, hermanos, es que Dios no solamente aborrece al pecado, sino que también aborrece al pecador. Esa frase de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, viene a tornarse a no ser tan bíblica cuando estudiamos la palabra de Dios. Estudiar del amor de Dios, vamos a estudiar del amor de Dios más adelante cuando veamos ese atributo. Pero pensemos en la santidad de Dios. A la luz de la santidad de Dios, el pecador es repulsivo al Señor. Es repulsivo. Y Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9. Les prometo que no vamos a ver más versos de este tema. ¿Está bien? Aunque hay más. Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Centrémonos en esa parte donde dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Michael Jackson enviaba aviones llenos de comida a África, ¿verdad? Se escuchaban las noticias. Hay actores que actualmente lo hacen y hacen esas obras caritativas. Si ellos no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, esas obras son repulsivos al Señor. Esas obras, usted dice, ¿qué obras más buenas? Está tratando con la pobreza que hay en África, que hay tanta pobreza y tanta hambruna. Y qué bueno, gloria a Dios que sucede. Pero eso es repulsivo al Señor. Por eso Isaías dijo claramente, nuestras mejores justicias ante Dios son como trapos de inmundicia. Y yo antes no entendía trapos de inmundicia, yo me imaginaba unos trapos ahí sucios. Pero los trapos de inmundicia son las telas que utilizaban las mujeres cuando andaban en el periodo. ¿Quién va a querer tener eso en sus manos? Nadie, ¿verdad? Son repulsivas. Las botamos, las desechamos y las quemamos y lo que está quemado lo esparcimos para que no esté cerca. Eso es para Dios las mejores justicias, las mejores obras, los mejores sacrificios
que el pecador pueda ofrecer al Señor. Hermanos, la santidad de Dios implica que Dios odia el pecado y podríamos ponerle a la par y odia al pecador. Quiero que terminemos con una visión de la santidad de Dios. Y vayamos por favor a Isaías. Porque hubo un hombre que se enfrentó, que estuvo y se expuso a la santidad de Dios. Y este encuentro de este hombre ante la santidad de Dios es digno de rescatar. Leamos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así Isaías: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nos detenemos ahí, pensemos en esta visión. En el contexto nos ubicamos en el que se denomina el llamamiento de Isaías. Eso fue alrededor de 739 a.C. El rey Uzías acababa de morir tras 52 años de reinar. Imagínense que un rey sobre un reino acabara de morir. 52 años de reinado, quiere decir que era un reinado que fue estable, ¿verdad? El pueblo tenía un rey y estábamos estables, pero el rey murió. Había consternación, había inseguridad, no sabíamos qué iba a pasar, y tal vez Isaías estaba en ese mismo sentir de que qué va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Isaías tiene una visión del Señor. La palabra que ahí se utiliza es Adonai, el Señor, que habla de su soberanía, de su poder, de su señorío. Tiene una visión del rey. Vea qué hermoso esto. Isaías estaba en un momento en el que habían perdido a su rey. El pueblo de Israel había perdido a su rey. Pero él tiene una visión del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Una visión del Santo. Diciéndole: Isaías, no te preocupes, porque hay rey en Israel. Eso nada más es como para que entendamos el contexto, pero vean la actitud de los serafines en el verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Con 2 cubrían sus rostros, tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros con sus 2 alas? Como ellos estaban volando sobre el trono, sobre el Señor, tenían que cubrir su rostro para no mirar directamente la gloria del Señor. Eso era un ángel, un serafín. Ellos no tienen pecado, ¿verdad? Según entendemos de la Biblia, ellos no tienen pecado. Son sirvientes del Señor. Y aún así, en su condición, tenían que taparse su rostro para no ver directamente al Señor. ¿Cuánto más un vil pecador como yo? Pensemos en esto. Con 2 cubrían sus pies, y al cubrir sus pies ellos estaban reconociendo su inferioridad. Estaban humillándose. Ángeles, ¿verdad? Querubines. Si nos devolvemos al primer versículo, vean la descripción que se da de Dios. Él está sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Recuerden que en el tiempo antiguo, las vestiduras del rey daban a hablar de su pomposidad, ¿verdad? De su puesto, de su majestad. Y sus faldas llenaban el templo. Eso no es otra cosa que una muestra de la gloria y de la santidad de Dios.
llenaban el templo. Y ellos cantaban y elevaban un canto. ¿Y cuál era el contenido de su canto? Algo que tiene que ser importante. Es la canción que escucha Isaías y es una canción importante. Porque dice y describe al que está sentado en este trono alto y sublime. ¿Y cuál es la canción? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el texto, en hebreo, en el idioma hebreo, cuando se le quería dar realce a algo, no era como nosotros que podemos ponerlo en negrita o lo podemos subrayar. Lo que ellos hacían para darle un énfasis a algo era que se daba una repetición. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que en algunas ocasiones decía, de cierto os digo, y después decía lo que tenía que decir. Es porque eso que él tenía que decir era algo que era importante, era algo que llamaba la atención. Decía, de cierto, 2 veces lo repetía. Por eso también cuando Jesús dice, en aquel tiempo me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá. Está hablando acerca de los que están clamando al Señor y que están tratando de poner esa importancia en el Señor. Pero vea aquí una cosa, hermanos, ¿cuántas veces se repite ese atributo de Dios? 3 veces. Si en el original hebreo se le quisiera dar un énfasis, sería nada más santo, santo. Pero ¿cuál es el énfasis que se le está dando acá? Es un sobreénfasis. Santo, santo, santo. Aquí nos está describiendo con esta canción que los querubines están cantando, está describiendo al Dios que Isaías estaba viendo. Ese Señor santo, santo, santo. ¿Y qué más pasa? El versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. El temblor y el humo es la forma en la que se demuestra la santidad de Dios. Porque Dios es santo y es fuego consumidor, y del fuego que sale, humo. Y cuando Dios habla, todo el templo tiembla, se estremece. Esa fue la visión que tuvo Isaías del Señor. Y algo para pensar, porque en los comentarios estaban ahí. En el primer versículo dice, vi yo al Señor. Y la palabra que se utiliza es Adonai, y vuelvo, repito, habla acerca del Señor. Y por allá en el Nuevo Testamento, en alguna ocasión, Juan hace referencia a que el que aquí se estaba presentando era no Dios el Padre, sino Dios el Hijo preencarnado. Era Jesucristo mismo antes de venir a esta tierra. Era la majestad y la santidad de Dios. Y ahora, aquí yo quiero que veamos una cosa y con eso termino. Isaías se enfrentó a esa santidad de Dios. ¿Comprendió Isaías la santidad? Veamos el versículo 5. Y esto lo vamos a ver con más profundidad la otra semana, pero quiero que veamos el versículo 5 para finalizar. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, cuando se enfrenta a la santidad de Dios, él comprende que la santidad de Dios implica que el pecado no puede morar en la presencia de Dios. Entiende que él es pecador y que él es repulsivo delante de Dios en ese preciso instante. Él entendió la santidad de Dios y por eso él dijo, ay de mí que soy muerto. Ya, aquí está mi fin, el fin de Isaías, porque se enfrenta a la santidad de Dios. Yo diría la pregunta, hermanos, yo sé que no he podido ampliar la santidad de Dios a cabalidad, pero yo les diría, preguntémonos, hermanos, ¿comprendemos la santidad de Dios al punto de decir, ay de mí, que soy muerto? Porque hoy quizá no está Dios en presencia visible, pero
a través de su palabra, Él nos está enseñando su santidad. Y la estamos viendo. Y cuando abrimos el texto y vemos que Él es santo, estamos al frente de la presencia de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Una actitud arrogante? ¿Una actitud sin importancia? ¿O como Isaías, ay de mí, ay de mí? Y para que el estudio bíblico no quede en tanta condenación, quiero que veamos rápidamente la gracia de Dios en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, la santidad de Dios demanda que Dios aborrezca el pecado, demanda que Dios aborrezca al pecador, pero la gracia de Dios está dispuesta para que cuando nosotros venimos ante Él con esa misma actitud que tuvo Isaías, de arrepentimiento, de humillación, de reconocimiento del pecado, el Señor tiene la potestad para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir profundizando en esta santidad de Dios. Pensamientos finales. La santidad de Dios es un atributo divino al cual debemos de prestarle especial atención, ¿sí o no? Por supuesto. La santidad de Dios, con un correcto entendimiento de la santidad de Dios, podremos tener un correcto entendimiento de nuestra condición humana y nuestra relación con Él. Y es necesario que contemplemos la majestuosa santidad de Dios primero y luego veamos cómo debemos de reaccionar ante ella. Y eso es lo que vamos a ver Dios primero la semana entrando. Así que, hermanos, les invito a que nos pongamos en pie y le oremos a nuestro Dios santo. Oh Señor, santo, santo, santo. Tu nombre es santo. Tú eres santo. Señor, ¿y quiénes somos nosotros para que vengamos delante de ti en oración? ¿Quiénes somos nosotros con nuestro continuo pecado? Que traemos nuestras transgresiones delante de ti, Señor, y somos como trapos de inmundicia por nuestro pecado. Señor, mira ahora nuestros corazones. Y yo pido que haya arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y que acudamos únicamente al Santo, a Jesucristo, el cual se sacrificó en esa cruz para limpiarnos de pecado y para hacernos aceptos delante de ti. Porque, Señor, nosotros, por nosotros mismos, sin la sangre de Cristo, somos abominación delante tuya. Y necesitamos tu perdón porque no somos nada, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, y te ruego que por esa misma santidad, Señor, que tú tienes en Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo, nos hagas a nosotros santos. Que nos hagas ver, Señor, lo que nos falta, lo lejos que estamos de lo que tú demandas, y que busquemos, Señor, más ferviente ser santos como tú lo eres. Señor, te ruego que tú poderosamente con tu Espíritu Santo te muevas entre nosotros y nos hagas entender tu santidad y reaccionar adecuadamente a ella. Yo sé, Señor, que mi trabajo quizá viene a ser casi inútil a exponer la majestuosidad de tu santidad, pero, Señor, si esta exposición que de tu palabra ha sido dada hoy puede calar hondo en nuestros corazones y hacernos entender tu santidad y hacernos, Señor, llevar a un mayor entendimiento y a una mayor santidad, Señor, hazlo, por favor. Te ruego que te muevas entre tu pueblo y que esta iglesia, Señor, levante la bandera de Jesucristo, la bandera del Santo,
en este pueblo de San Ramón. Tú sabes que ese es mi ruego, Señor. Que dejemos de lado, Señor, la ignorancia. Que dejemos de lado la liviandad. Y que, Señor, vayamos y busquemos profundo en tu santidad, en tu verdad, para llegar, por los méritos de Cristo, a ser agradables delante de ti. Mira esta oración, Señor, y mira el resto del culto que vamos a tener hoy, porque vamos a exaltar tu santidad y exaltar tu majestad. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.